Hola, ¿qué tal? Yo soy Yuzu y para festejar este mes del orgullo LGBT, hoy les traigo una reseña de un par de películas que bien pueden ser bastante representativas de este género, pero que también van más allá. Después de la charla que sostuvimos con el director Am Anusson, que ya puedes ver dentro del canal, pude ver la película Present Still Perfect, que amablemente nos invitó a ver, y esta es una secuela de la película Present Perfect. Ambas me parece que son historias entrañables y aquí te voy a contar un poco de ellas. Primero, te hablaré de Present Perfect. Es una película de temática LGBT que podría ser más considerada una comedia romántica sin exclusión de género. Esta data del año 2017, pero su origen tuvo lugar mucho antes en la mente de su creador, Anusson Sosainin, quien la presentaría como cortometraje en el 2012. La historia retrata a un personaje con el cual cualquiera podríamos identificarnos, de nombre Toy, que es un chico tailandés, quien después de sufrir una dolorosa ruptura amorosa, decide alejarse de su entorno para tratar de encontrar tranquilidad lejos de lo que le recuerde a esa persona que le rompió el corazón. Por eso, emprende un viaje a la ciudad de Higashikawa, donde radica una amiga cercana. Ahí conocerá a Oat, que casualmente también es tailandés y que está también en un viaje en solitario, pero él lo realiza antes de contraer matrimonio. Dicho personaje emprende una aventura como despedida de su soltería. Ambos descubrirán dentro de este encuentro y esta travesía que lo que conocen como amor hasta ese momento está muy lejos de serlo realmente. Basado en eso, la primera vez que vi esta historia me hizo sentir empatía con ambos personajes. Tanto el que pone barreras para no volver a sufrir como lo es Toy, y que muestra a un personaje sin rumbo y apático a las relaciones humanas, pero que en la realidad es el más abierto a expresar sus sentimientos. Y tenemos la contraparte, que es Oat, a quien a pesar de verse muy sociable y hasta cierto punto más extrovertido, su verdadero ser es completamente hermético a sus verdaderos sentimientos. Con un final poco favorecedor para los personajes, esta primera entrega nos deja queriendo saber más de lo que pasaría si el presente fuera diferente. Creo que un punto clave dentro de la historia es la locación, ya que le da un aire de privacidad a la historia, y nos deja ver un poco la belleza de una parte de Asia que poco se conoce. Sin duda, también de alguna forma te transporta a ese lugar a través de los ojos de los personajes. El director no hizo caso omiso a la crítica y a los fans que durante mucho tiempo pidieron que hiciera una secuela de esta historia que aún tenía mucho que dar. Si me lo preguntan, creo que podría haber sido una serie sin problema alguno, porque los personajes son tan entrañables y llenos de incógnitas que quieres adentrarte más en sus historias. Con esto, y aunado al sinfín de premios otorgados por la crítica, Anusson nos presentó Present Still Perfect en el primer trimestre del 2020. Ahora te hablaré de Present Still Perfect, que relata nuevamente un viaje de Toy, pero esta vez dentro de su natal Tailandia. Ya que el chico parece que cada que tiene problemas sentimentales, quiere huir de ellos y por eso se embarca en dichas travesías para alejarse del mundo real. Ha pasado más de 4 años desde que Oat tiene una vida lejos de él, pero parece ser que sus vidas aún están ligadas de alguna forma, porque después de que accidentalmente tuvieran un pequeño encuentro en un aeropuerto, todas las dudas que habían quedado guardadas en los sentimientos de Toy vuelven a salir a la luz. Por eso, decide nuevamente refugiarse lejos. Ahí, conoce a la encargada de la posada del lugar donde se hospeda, llamada Jenny, y a un simpático joven japonés de nombre Kenta, que de alguna forma lo alejan de sus problemas emocionales, pero todo se altera cuando Oat decide aparecer en su lugar de retiro y complicarle la existencia. Ahí, Toy decidirá vivir un presente perfecto solo por unos días y después dejar que todo vuelva a su curso. Sinceramente, la película es una montaña rusa de emociones.
Te lleva de la risa a la reflexión, a la emoción y al llanto en tan solo minutos. Te pone en la piel de los personajes y no quieres que nadie sufra, pero también moralmente te coloca en una encrucijada. Es una historia reflexiva, pero a la vez también te deja con un sentimiento de saber que si uno lo desea, no solo tienes que vivir un solo momento perfecto. A mi parecer es más que recomendable, porque pese a tener poca idea de lo que ha sido de la vida de los personajes durante tanto tiempo, que a mi parecer sería uno de los vacíos que encuentro dentro de la historia, también nos deja reflexionando como seres humanos acerca de las relaciones que queremos vivir. Así que podría decirse que quitando el tabú de ser una cinta LGBT, podría ser una buena forma de sentar a tus seres queridos a ver una película de amor y aventuras, con una locación hermosa, personajes secundarios que te dejan queriendo saber más de ellos y situaciones con las que tal vez te puedas ver identificado. Además de que ahora con la salida de plataformas como Gaga o Lala o Vimeo, que ya cuentan con subtítulos en español y con precios accesibles, podremos disfrutar de estas y más producciones que no tenemos a la mano tan fácilmente. Te dejaré los links de los canales oficiales, los cuales te recomiendo que sigas, ya que si tú apoyas mediante este tipo de plataformas, los creadores seguirán interesados en darnos material accesible a esta parte del mundo. Es la forma que tenemos de hacerles saber que sí nos gusta y consumimos este tipo de productos. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mi recomendación. Y no olviden apoyarnos dándonos un like y siguiéndonos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, en nuestra página y canal de radio online, así como en el canal de YouTube, donde en todos lados nos encuentras como Kayla México, Asia en tus sentidos. Yo fui Yuzu y nos encontramos en otra ocasión. Adiós.